Tercer bloque del Ciudadano se revela, lo que prometimos en este día tan especial para los peronistas. Haciendo alusión a la fecha, vamos a compartir el documental 17 de octubre, un día peronista. Buenos Aires no duerme a mediados de los años 40. Miles de porteños colman los teatros, pizzerías y los modernos bares automáticos de la avenida Corrientes. Lavalle es la calle con más cines por cuadra en todo el mundo y una verdadera marea humana circula por ella. Pero en los primeros minutos del miércoles 17 de octubre de 1945, otra marea humana, completamente distinta, comienza a movilizarse en aquella ciudad de sectores medios y altos, orgullosa de su calificativo de blanca. Son los trabajadores del Gran Buenos Aires, que en los 2 últimos años vieron mejorar sus ingresos y su condición social por el notable incremento de la actividad industrial y por la llegada a la Secretaría de Trabajo y Previsión del coronel Perón, detenido ahora en la isla Martín García. Era un montón de medidas o un conjunto de medidas desde el año 43-44 que lo habían ido colocando a Perón como un punto de referencia para el movimiento obrero. Mayoritariamente los sindicatos de la CGT miran con simpatía la política que ha llevado Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero con cierta distancia. Perón hace una política y esa política tiene una retraducción directa en la lucha de tendencias en el interior del movimiento obrero. Cuando uno mira las fuerzas sindicalizadas entre 1944 y 1947, uno ve que el número de afiliados es básicamente el mismo, pero se triplica el número de sindicatos. Esto muestra una fenomenal discusión al interior de las direcciones de los trabajadores y de los trabajadores mismos sobre quién hegemoniza el nuevo momento, y el 17 de octubre del 45 salda esta discusión con una victoria política para aquellos que entienden que defender al coronel y defender una política es la misma cosa. El miércoles 17 de octubre, a las 3 de la mañana, Juan Domingo Perón espera en la isla Martín García una lancha para su traslado. El coronel del pueblo había logrado inéditas mejoras en las condiciones legales y sociales de los trabajadores, como la conformación de tribunales laborales, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la licencia por maternidad. Estos avances inquietan profundamente a los sectores de poder, que impulsan un golpe interno en su contra para desplazarlo de sus 3 cargos: vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra, y detenerlo bajo la órbita del ejército. Los jefes visibles de esta conspiración cívico-militar son el general de brigada Eduardo Jorge Ábalos y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Héctor Bernengo Lima. A las 3:30 de la mañana, una lancha enviada por el presidente Delmiro Farrell traslada a Juan Domingo Perón hacia el Hospital Militar Central en la capital federal. Con las primeras luces del día, el coronel del pueblo llega a su destino. Ábalos es el jefe de Campo de Mayo y al mismo tiempo es un hombre del radicalismo cordobés.
es un hombre que tiene un problema político, siendo su corriente la mayoría en el ejército, no puede sino terminar apoyando políticamente al unionismo, que no es la corriente radical con la que él forma parte, sino el unionismo juega políticamente a través de la Marina y de Bernengo Lima. Entonces, el asunto era que Ávalo tenía una situación política donde destituir a Perón suponía, en la lógica política existente, la entrega del poder a la Suprema Corte, esto es, la derrota política de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, Ábalos acepta entregar a Perón a la Marina, pero al mismo tiempo no acepta entregar el poder a la Suprema Corte, razón por la cual la derecha del movimiento no logra una victoria neta. Perón, como se sabe, le quitan todos los cargos que tenía y lo recluyen en la isla de Martín García. La idea era obviamente sacarlo del juego político y forzarlo a la baja, pero obviamente Perón tenía otros planes. El general Ábalos pretende convertirse en el próximo presidente electo de la Argentina con el apoyo de la Unión Cívica Radical, mientras que el almirante Bernengo Lima quiere entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Álvarez, al que le ha encargado la formación de un gabinete con notables figuras de la oligarquía y de los partidos políticos tradicionales. Perón ingresa a las 6:30 de la mañana al hospital con un falso diagnóstico de pleuresía y se prepara para desbaratar los planes de sus dos principales adversarios. Aprovechan con su médico de confianza y demás, presenta unas radiografías antiguas donde él tenía un problema de pleura, las hacen aparecer como actuales, como sacadas en el momento, y obviamente al presentarse ante una junta de médicos calificados se le otorga la posibilidad de sacarlo de la isla de Martín García y llevarlo al Hospital Militar Central, que era obviamente lo que él quería para estar nuevamente en el centro de los acontecimientos. Precisamente el acontecimiento más grande era que ya la gente se estaba movilizando, el pueblo, para pedir su libertad. A las 7 de la mañana comienzan a difundirse las primeras noticias sobre la internación del coronel Perón en el hospital militar. Las comisarías de la capital federal emiten partes de sorpresivas movilizaciones de trabajadores que se adelantan al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo para el 18 de octubre. La relación de Perón con los medios de prensa, estaba dividida. Había medios que realmente lo apoyaban y que seguían de cerca su periplo político, sus logros al frente de la Secretaría de Trabajo y demás, y los grandes medios de comunicación, las empresas periodísticas, para decirlo en un idioma actual que todos podemos entender rápidamente, lo acusaban de nazi, lo acusaban de totalitario, de dictador, de ser una burda imitación del fascismo, del nazismo, que en ese momento ya estaban, digamos, en su declinación total. Y bueno, y esos sectores o medios gráficos que realmente lo atacaban van a ser los que van de alguna manera a sustentar o formar ideológicamente desde sus páginas lo que después se va a conocer como la Unión Democrática, ¿no es cierto? Perón, el 17, ya siente que ha logrado una especie de victoria personal, salir de Martín García, salir de la órbita de la Marina, ingresar a la órbita del Ejército, descubre inesperadas simpatías, descubre que hay unos cuantos que no saben bien qué hacer y que en ese no saber qué hacer hay un margen de maniobra política posible y al mismo tiempo empieza a enterarse de que hay una movilización en marcha y de que esa movilización corre por los 4 costados del país. No se trata simplemente de una movilización que cruza el puente, es el conjunto de las fuerzas del interior. Entonces, lo que se empieza a ver es un reilván político donde los que no decidían nada empiezan a modificar la estructura de las decisiones. Y para que la estructura de las decisiones sean modificadas, el modo de decidir vuelve a ser democrático. A partir de las 8 de la mañana, desde las oficinas de la capital federal, ubicadas en Puerto Nuevo, Chacarita y Villa Crespo, y desde las fundiciones y los frigoríficos de Gerli, Avellaneda, Ensenada y Berisso en el Gran Buenos Aires,
parten columnas obreras, sin líderes, y otras encabezadas por novísimos dirigentes peronistas para colmar la Plaza de Mayo. Los puentes del riachuelo, levantados por orden policial, no son un obstáculo para los trabajadores que lo cruzan en botes y a nado. Todos los grupos de manifestantes vitorean el nombre del coronel Perón, exigiendo su inmediata libertad. Algunos llevan carteles y estandartes con su imagen y leyendas de apoyo a su gestión. Uno ve cómo desde el tranvía hasta los camioncitos, desde caminar hasta subirse a cualquier sistema de transporte, es válido. Suponía un enfrentamiento inédito, un enfrentamiento general entre una movilización popular significativa y las Fuerzas Armadas. Eso así no había sucedido nunca en la historia argentina. La gente iba llegando. Bueno, acá hay toda una cuestión de si lo organizado o no que estuvo esto, pero bueno, los diarios que dicen, la gente va llegando desde Avellaneda, desde Lanús, de Herli, un intento de levantar los puentes, después incluso una acusación de alguno de los diarios al día siguiente de que la policía no evitó los disturbios. Y la gente se va acercando a la Plaza de Mayo. A las 11:30 de la mañana, a medida que los obreros se van acercando al centro, crece el espanto de los vecinos de la elegante y blanca Buenos Aires frente al inédito espectáculo de esos seres de rostro moreno, cabelleras renegridas y vestimenta humilde. En la capital federal, hacía décadas que esas caras no transitaban por el centro de esta ciudad metropolitana. Es más, hay un famoso testimonio de Mariano Grondona, que vivía en Arenales y Callao, y que desde el primer piso de su casa ve pasar a las hordas mirándolas. Dice: yo nunca había visto esas caras. Eso es exactamente lo que pasa. La capital no había visto esas caras y esas caras cambiaron el retrato de la política argentina. Hay un aspecto que es social, que era lo que estaba de alguna manera, o lo que estaba encarnando la adhesión a Perón. Yo no sé si ya se puede hablar de peronismo, pero sí Perón como la figura, que era eso de que los postergados, los oprimidos, los que eran nadie, los humillados, se sentían fuertes. Y eso generaba una violencia tremenda en los otros, realmente un odio de clase. ¿Vos sabés que había una extraña ordenanza municipal, que es una ordenanza de racismo encubierto, por la cual por las calles de la capital no se podía caminar sin chaqueta, sin saco? Y el saco, en 1940 y pico, era un elemento de clase. En consecuencia, así como los sans-culottes son la referencia francesa a lo plebeyo, los descamisados son la referencia plebeya a las patas en la fuente y a la iconografía mersa, grasa, que los educados porteños tuvieron que tolerar amargamente una larga década. Y ahí hay otro dato que me parece interesante de tener en cuenta, que es que el movimiento obrero también está fracturado. Si uno mira masas movilizadas, mayoritariamente apoyan a Perón. Pero también tenés movilización en contra. Y entonces ahí se da este hecho de que cada parte del movimiento obrero, peronista y antiperonista, va a apelar a sus Fuerzas Armadas, a sus cuadros armados, a los que tienen las armas de su lado. A las 12 del mediodía, la temperatura es de 25 grados, pero en la Plaza de Mayo, el calor de la concentración aumenta minuto a minuto a medida que se van sumando obreros con overoles, oficinistas con trajes y sombreros y mujeres con camisolas largas con niños en alpargatas.
La relación de Eva Perón con el 17, o Eva Duarte entonces, ¿no? Eva Perón con el 17 de octubre aparece de algún modo mitificado. La presencia de Eva en 17 de octubre, si la hubo, fue muy menor, porque lo que parecía era como la compañera del coronel preso, no como alguien que tenía una prédica política por entonces. Evita no tiene un papel particular el 17 de octubre del 45 y no lo tiene porque Evita en octubre del 45 es la pareja del coronel Perón, no una figura de la política argentina. Cuando Evita se entrevista con dirigentes de ese momento planteando el problema del pedido de habeas corpus, ellos le contestan como se le contesta a la mujer de un dirigente cuando la mujer no es ella misma una militante, sino una mujer preocupada por el destino de su hombre, lo cual es absolutamente legítimo. A las 12:30 del mediodía, en el piso 11 del Hospital Militar, almuerzan el coronel Perón y su principal operador político y sindical, el teniente coronel Domingo Mercante. Perón está atento al desarrollo de los acontecimientos. Sabe que la marea popular tiende a trasladarse a Plaza de Mayo al difundirse rumores sobre su posible presencia en la Casa de Gobierno. Hoy nos queda en la memoria como que el 17 de octubre fue un día de presencia masiva permanente y uno, si se guiara por los títulos de los diarios de entonces, vería que de acuerdo al momento y a la hora en la que se está pensando la Plaza de Mayo como un ámbito físico, va a haber menos o más gente y eso va a ser fundamental para el ejercicio y la muñeca política de Perón para tener una presencia, ganar el balcón o no ganarlo. A las 16 horas, cuando el calor invita a algunos concurrentes a refrescar sus pies en las fuentes de la plaza, el teniente coronel Mercante sale al balcón de la Casa Rosada para anunciarles a los trabajadores que el general Ábalos quiere que abandonen la Plaza de Mayo. La sola mención del militar conspirador logra su propósito, que la plaza entera abuchee al hombre que ordenó detener a Perón. Luego toma el micrófono el director del diario La Época, Eduardo Colom, quien junta coraje y le pide a la multitud que nadie se mueva hasta tanto el coronel Perón ocupe el balcón. Había una gran cantidad de diarios de circulación nacional y también de circulación local, regional, provincial. Hay estadísticas que hablan de unos 3.000 diarios y periódicos en el país. Dentro del radicalismo hay sectores que tenían su propio diario. De hecho, el diario La Época era un diario de filiación radical irigoyenista, tenía en su portada la figura de Irigoyen, y que había comprado Eduardo Colom, una figura que después va a tener una actuación dentro del gobierno, que se va acercando a Perón por diversas razones. Entonces La Época va, incluso en sus titulares, tiene un énfasis en relación con lo popular que no se va a ver en la otra prensa. A las 18:30, el general Ábalos decide abandonar la Casa Rosada y dirigirse al Hospital Militar junto a Mercante y otros oficiales superiores para entrevistarse con su adversario y pedirle que se presente en la Plaza de Mayo. Ahora, su principal preocupación es calmar a esa multitud que le demostró su impopularidad. Perón recibe muy fríamente a su oponente y le impone como condición una entrevista con el presidente Farrell. El día se convierte en noche y se vuelve cada vez más peronista. El miércoles 17 de octubre a las 21:30 horas, las emisiones radiales son interrumpidas por un boletín de último momento que anuncia que de un momento a otro, en la residencia presidencial de la Avenida Alvear, se concretará la reunión entre el presidente y el vicepresidente depuesto. El general Farrell le pide a Perón que se reincorpore al gobierno en el cargo que desee. El coronel rechaza la propuesta y le exige la convocatoria a comicios libres. Farrell acepta todas las condiciones. Mientras tanto, totalmente ajeno al clima que se vive, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Álvarez, llega a la Casa Rosada para presentar su propuesta de gabinete y asumir el poder. No encuentra a nadie interesado en recibirlo.
Perón le pide a Farrell que no se den las condiciones de la Marina. La Marina era la entrega del poder a la Suprema Corte, cosa a la que ni Farrell ni el ejército estaban dispuestas. En consecuencia, Perón salva a las Fuerzas Armadas y al ejército en particular de una situación peculiarmente bochornosa para ellas, que era retirarse como derrotadas antes de las elecciones. En esta situación, este movimiento que Perón hace es el que le permite a Perón empalmar a una minoría militar que lo respalda, con una mayoría militar que, si bien no le es hostil, tampoco es adicta ni mucho menos, que es el propio Ábalos y Campo de Mayo, pero al mismo tiempo le da a esa mayoría que no lo respalda una salida política que no los deja a manos de la Marina. Entonces, Perón borda una respuesta política que reacomoda el lugar de las Fuerzas Armadas en el trípode del poder, al mismo tiempo que le permite a él ser la resultante de este trípode, es decir, del movimiento militar que da el golpe del 43, del surgimiento, del desarrollo de los trabajadores a partir de la política que el golpe del 43 plantea y del nuevo orden internacional que supone la Segunda Guerra Mundial. De ese trípode, Perón es la expresión concentrada y moderna. Berrengo Lima estaba en contra, incluso en contra de Perón, incluso él subleva a la Marina, y ese es un dato que por lo menos yo lo he visto poco referido, pero la flota de Río se ubica frente a la ciudad de Buenos Aires dispuesta a bombardear la Plaza de Mayo para dispersar a la multitud reunida el 17. A la noche del 17, la flota de Río se prepara para bombardear la ciudad. En una antesala o en un prólogo de lo que fueron los bombardeos de 1955. Pero allí la disposición ya estaba. Finalmente no lo hacen porque Campo de Mayo, donde estaba Ábalos y donde se esperaba el apoyo en contra de Perón, Campo de Mayo queda neutralizado. A las 22:30, Juan Domingo Perón y Edelmiro Farrell arriban a la Casa Rosada. La muchedumbre, que llega según cifras oficiales a unas 300.000 personas, espera impaciente en la plaza la aparición de su líder. Entre cantos y aplausos ininterrumpidos, Perón sale al balcón y pide que se cante el himno nacional para tomarse su tiempo y así preparar las palabras con las que va a entrar en la historia. Bajo el uso de la palabra, el señor coronel Juan Perón. Porque estos 200.000, 100.000 o 500.000 que fueron a la Plaza de Mayo no eran militantes, ni eran sindicalistas, ni eran gremialistas. Era gente común que trabajaba, digamos que, bueno, podemos decir son trabajadores, pero es gente común que tiene su familia, su vida cotidiana y entonces que ve peligrar su vida diaria, su vida de todos los días. Entonces ahí hay también un elemento que me parece que es importante. Ese enfrentamiento que no se dio por las armas en octubre del 45 se va a dar por la vía electoral en febrero del 46. Por supuesto, los dos están de acuerdo en convocar elecciones porque cada uno cree que va a ganar. Cosa que, bueno, para unos no resultó. Por eso yo creo que se puede caracterizar al 17 de octubre en este aspecto como un enfrentamiento diferido. Porque la resolución, digamos lo que sería el combate decisivo, se pasa a las elecciones de febrero.
Están aquellos que entienden que son dirigentes sindicales y punto, y por lo tanto no tienen por qué comprometerse tanto, y están aquellos que entienden que la situación del movimiento obrero ha cambiado, que hay una victoria popular contra el fascismo, que los trabajadores son el pilar de esa victoria y que la victoria sobre el fascismo en el mundo, en la Argentina, se retraduce como el ingreso de los trabajadores a la lucha política. Contrariamente a los que esperaban sus enemigos, aquel fue un discurso pacífico y contenedor en el que pedía la conciliación y la colaboración entre las clases sociales. Así, llegaba a su fin aquel primer día peronista. La gente volvía a sus casas como podía, con la satisfacción de la lucha ganada y con la convicción de cumplir la huelga decretada por la Confederación General del Trabajo para la jornada del 18 de octubre que ya comenzaba. Perón fue a reunirse con Eva para celebrar y planear su casamiento. Terminaba un día y comenzaba una nueva etapa en la historia argentina. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó? Muy interesante, ¿eh? Muchas cosas no conocía de lo que vimos, pero muy enriquecedor, muy interesante. Felipe Piña, la pareja. Los compañeros habrán estado mirando muy atentos. Espero que te contesten. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Bueno, nos vemos la semana que viene, Luis. Un gusto, Aldo. Espero que les haya gustado el programa. Como siempre les digo, no se deje bastardear la dignidad. Lobo con los lobos, cordero con los corderos.